Este vídeo está dedicado principalmente a estudiantes de ciencias médicas y especialidades afines que se interesen por la inmunología. Y concretamente va a tratar sobre los llamados órganos primarios del sistema inmune. ¿Qué deben saber de este tema? Esto que les traigo aquí es lo que considero es lo más importante que no deben dejar de entender sobre lo referente a órganos del sistema inmune. Primero, sobre qué base se clasifican los órganos linfoides en primarios y secundarios, cómo es que ocurre el proceso de formación de los linfocitos B en la médula ósea y cómo ocurre el proceso de formación de los linfocitos T en el timo. Por último, cómo es que ocurre el proceso de la llamada selección positiva y selección negativa en el timo y qué trascendencia tiene para la biología de nuestro cuerpo. Lo primero que debemos conocer y comprender es sobre qué base se clasifican los órganos linfoides en primarios y secundarios. Para eso me voy a auxiliar de este esquema que ya le presenté en una videoconferencia titulada Generalidades del Sistema Inmune. El primer aspecto que debemos tener en cuenta es que esta clasificación se refiere solo a los linfocitos T y B. La mayor parte de la inmunología como ciencia en sus inicios estuvo dedicado a lo que se conoce como respuesta inmune adaptativa o específica, la que tiene memoria inmunológica, o sea, la que es mediada por linfocitos T y linfocitos B. Por eso es que se le suele llamar órganos del sistema inmune primarios y secundarios, pero repito, es basado solamente en linfocitos T y linfocitos B. ¿Cuál es el razonamiento de esta clasificación? Que se llaman órganos primarios a aquellos donde se forman los linfocitos ya sea B o T a partir de precursores, y esto ocurre sin la presencia del antígeno. Aquí es donde entran los precursores y luego salen ya maduros los linfocitos B en el caso de la médula ósea y los linfocitos T en el caso del timo, que es por ello que reciben ese nombre. Una vez que se forman aquí se conocen como linfocitos vírgenes porque no se han puesto en contacto con su antígeno, entonces migran a lo que se conoce como órganos linfoides secundarios o periféricos, entre los que se destaca el ganglio linfático que se representa aquí, que es donde ellos van entonces a ponerse en contacto con sus respectivos antígenos, que como ven aquí en este gráfico, entraron por aquí, rompieron una barrera, son captados por células dendríticas u otras células presentadoras de antígenos, son llevadas al ganglio linfático, o sea, al órgano linfático secundario, y aquí es donde entonces estimulan los clones específicos de linfocitos T o linfocitos B. Resumiendo, que el órgano primario es aquel donde se forman o maduran a partir de precursores los linfocitos B y T, ya con su receptor de antígeno específico, y luego en los secundarios es donde se va a poner en contacto con el antígeno que se encuentra, se va a diferenciar en célula efectora y va a realizar su función. Entonces, teniendo esto ya claro, que esta es la base para clasificarlo, vamos a ver qué es lo que ocurre en la médula ósea para formar el linfocito B y qué ocurre en el timo para formar el linfocito T. Vamos a ver la localización anatómica de estos órganos. Aquí tenemos el timo, que se localiza en el mediastino, que tiene un desarrollo máximo en la pubertad y después va involucionando. En el caso de la médula ósea, que es donde se forman los linfocitos B, está, como su nombre indica, en la médula de los huesos, que vamos a ver a continuación. Y los órganos linfáticos secundarios, que van a ser tratados en otra videoconferencia, aquí se destacan los ganglios linfáticos, que se ubican en distintas regiones por donde se recoge o drena la linfa. También existen órganos que están en las mucosas que van a ser tratados, como les decía, en otra conferencia. Veamos ahora dónde es que se forman los linfocitos B. En una videoconferencia anterior de este canal explicamos el proceso de la hematopoiesis. Ahora nos vamos a centrar en el desarrollo de linfocitos B, aunque es necesario repetir algunos conceptos. ¿Dónde es que se encuentra la médula ósea? Aquí se representa un hueso y en la parte interior del hueso, en esta zona que hay un hueso esponjoso o hueso trabecular, fíjense que quedan unos espacios vacíos, ¿verdad?, entre la parte sólida del hueso. Y estos espacios son los que ocupa un tejido llamado médula ósea, que es lo que vemos aquí. Esto es muy importante conocer el término este de microambiente, que por qué es aquí donde maduran los linfocitos B, o en este caso las células sanguíneas en general. Lo que representa estos gráficos, aquí tenemos una preparación de microscopía electrónica de barrido y aquí un esquema para explicar el proceso.
Este microambiente, lo importante es que aquí se producen los linfocitos a partir de precursores. Les recuerdo que todas las células sanguíneas salen de la célula madre de todas las células sanguíneas, que va tomando distintos linajes. En este caso, el linaje linfoide, el precursor linfoide, que se va a transformar en linfocitos B y T. Para transformarse en linfocito B, lo que va a ocurrir, y es el concepto o la idea que deben tener clara y comprender, es lo que ocurre en el microambiente. O sea, aquí es donde están las condiciones o el microambiente para poderle dar las señales que necesitan estos precursores para irse diferenciando en la célula ya madura. Una vez que va recibiendo estas señales, se va diferenciando, se va haciendo cada vez más madura. Cuando ya se convierte en linfocito B maduro, se cuela entre las dos estas células que forman la pared de estos vasos, estos sinusoides, y cae entonces en el torrente sanguíneo. Aquí se ve en una imagen ya de una preparación real. Estas serían las células que están madurando de los distintos linajes, y aquí está la parte de la matriz extracelular que forma parte de este microambiente, y otras células que también le dan las señales adecuadas. Una vez que el linfocito B está maduro, se cuela y entra a la luz de este vaso y entonces sale hacia el torrente circulatorio. Entonces es importante conocer cómo es que ocurre el proceso. Es como una fábrica. Por aquí entra en la materia prima, que sería el precursor linfoide del linfocito B, y por acá sale ya el linfocito maduro. ¿Y qué es lo que ocurre esencialmente? Lo que representa este esquema es que aquí hay una serie de elementos, de células o componentes de la matriz que son los que le están dando señal, ya sea por secreción de citocinas o de factores de crecimiento o hematopoyéticos, o por contacto célula a célula. Le dan señales y esas señales hacen que esta célula se diferencie. ¿A qué llamamos diferenciación? Concretamente, si nos vamos a referir a términos moleculares, estamos diciendo que estos contactos, estas señales a través de receptores de superficie principalmente, transmiten señales que inactivan la expresión de unos genes y activan la expresión de otros, que es eso y no otra cosa lo que hace que una célula sea diferente a otra, o sea que esté diferenciada, es que tiene un juego de genes activados y otros inactivados, y es lo que hace que realice una función particular. Entonces, a medida que va avanzando el proceso en esta fábrica, va tornándose el linfocito más maduro, y el evento más importante, lo que define que ya es un linfocito B, es cuando empieza entonces a expresar en su membrana el receptor de antígenos que va a ser específico para cada clon de linfocitos, que en este caso es la molécula de anticuerpo transmembránica. Recuerden que aquí ocurre un proceso que les voy a explicar en otra videoconferencia, que es muy complejo, que se llama el reordenamiento de los genes a partir del ADN, para empezar a fabricar las inmunoglobulinas. Eso ocurre en este proceso aquí en la médula ósea, y ya cuando ven que el linfocito tiene su receptor de antígeno en su membrana, ya podemos decir que es un linfocito B maduro o casi maduro. O sea, es lo que define que ya este es un linfocito B. Y aquí lo que se representa es que si alguno de estos receptores reconocen moléculas propias que están en este microambiente, pues son eliminados para que no exista autoinmunidad. Y esto inmediatamente que está maduro se cuela por los sinusoides de la médula ósea y va hacia el vaso, porque se ha visto que ya la madurez completa realmente la quieren en el vaso. Pero repito, el evento clave en todo este proceso, aquí hay dos conceptos clave. Uno, que están recibiendo señales de células y otros elementos que los rodean en el microambiente para que ocurra el proceso de diferenciación, y que el evento más importante es que cuando él comienza a expresar el receptor de antígeno en su membrana, o sea que ya hay un clon de linfocito con un receptor específico que es el que lo va a acompañar durante toda su vida, así como la progenie que se genere a partir de él por división celular, y que este proceso culmina en el vaso. Por otra parte, el timo es el que es donde ocurre la maduración de los linfocitos T. El proceso es similar. Bueno, aquí viene la localización, donde está localizado el timo, en el mediastino. Cuando se hace un corte histológico se ve que es un órgano que está formado por una serie de lóbulos que están divididos por tejido conjuntivo, y estos lóbulos tienen una zona más oscura que se llama corteza y una más clara en el centro que se llama médula. Pero vamos a ver entonces la relación entre la estructura de este timo y su función. Aquí tenemos otras imágenes, aquí vemos las trabéculas, los tabiques, y este es un lóbulo, esta zona, esto está en menor aumento, por eso todo esto azul es que hay muchos timocitos que serían los precursores de los linfocitos, y por supuesto algunos linfocitos ya casi maduros, y aquí por supuesto hay menos densidad y otro tipo de células que es la que vamos a explicar a continuación. Para entender la relación entre la estructura y la función, lo más importante aquí es conocer que aquí hay dos tipos de linajes de células.
Una son las células reticuloepiteliales o células epiteliales del timo, que son estas que están aquí, que como ven se llaman reticuloepiteliales porque a pesar de ser epiteliales tienen muchas ramificaciones que se ponen en contacto con las células del otro linaje, que son los precursores de los linfocitos, o sea, son las células del linaje linfoide que se va a diferenciar en linfocito T maduro, que están en íntimo contacto con estas células. Y esto es clave. Aquí lo vemos a una preparación de microscopía electrónica de barrido. Fíjense los timocitos o linfocitos en distintas etapas de desarrollo, cómo están contactando con estas células y con otros elementos del microambiente, que son los que les dan las señales para diferenciarse. Aquí lo ven, esta espectacular imagen tomada del libro de Cube de Inmunología. Y es importante conocer cuál es el objetivo final. Como mismo sucedía para los linfocitos B, el hecho de que un linfocito T esté maduro, lo principal es que comience a expresar en su membrana el receptor de antígenos de linfocitos T. Aquí está representado, esta sería la membrana de la célula y la membrana de la célula presentadora de antígenos, y esto que vemos aquí es la molécula del receptor de antígeno, que se parece mucho a la inmunoglobulina. Entonces, el objetivo es obtener linfocitos T maduros, o sea, que expresen este receptor, pero hay algo adicional, es que este receptor solo puede reconocer péptidos extraños presentados en moléculas de MHC propio. Les recuerdo que hay una diferencia en el reconocimiento de antígeno de los linfocitos T comparado con los linfocitos B. Los linfocitos B, a través del anticuerpo de membrana, pueden reconocer antígenos en su estado natural, soluble. Sin embargo, los linfocitos T solo reconocen antígenos unidos a las moléculas del MHC en células presentadoras de antígenos y péptidos extraños. ¿Cómo se garantiza eso? Es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tienen un estudio real de estructural de esta parte del receptor de antígeno, cómo es que reconoce o interactúa con esta molécula de MHC y el péptido. O sea, deben saber que lo que en realidad reconoce esta conformación del receptor de antígeno es tanto la conformación que está dada tanto por la molécula de MHC como con el péptido que está aquí. Y este péptido debe ser un péptido de proteínas extrañas y no de proteínas propias. Vamos a ver cómo es que ocurre esto. Aquí se representa esta misma interacción que les decía, el receptor de antígeno, el MHC, con el péptido, que es esto que está aquí, y esto es lo que reconoce. Vamos a ver cómo ocurre el proceso. Lo primero que debe ocurrir es que los precursores de linfocitos T, recuerden que están en la médula ósea, que es donde está el precursor de células linfoides. Ya una vez que toma el camino de diferenciación para linfocitos T, entonces migra al timo y llega a él a través de las vénulas postcapilares. Aquí atraviesa la pared y aquí llega entonces, es esta flecha que está aquí, el precursor de linfocitos T, que va hacia la corteza del timo y comienza el proceso de diferenciación, que no vamos a detallar, por supuesto. Aquí lo que se puede evidenciar cómo va cambiando la expresión de algunos marcadores de membrana, deja de expresar uno y comienza a expresar otro, pero el detalle más importante, como mismo habíamos explicado para el linfocito B, es cuando empieza a expresar el receptor de antígeno, producto del reordenamiento de los genes en el ADN, que es muy similar al anticuerpo, pero recuerden que tiene ciertas diferencias. Entonces, una vez que está expresando, ya decimos que es un linfocito T, en este caso todavía no totalmente maduro. Primeramente expresa CD4 y CD8, que es lo que se llama doble positivo, y luego deja de expresar uno de los dos y es solamente o CD4 o CD8. Pero vamos a ver el proceso importante que ocurre aquí después del reordenamiento de genes y ya empieza a expresar el receptor de antígeno. Vamos a ver qué ocurre. Como este proceso de reordenamiento de genes produce receptores que pueden reconocer péptidos propios y puede reconocer cualquier cosa porque es un proceso aleatorio, es necesario entonces un proceso de selección o de control de la calidad donde se eliminen primero aquellos que son incapaces de unirse con baja afinidad a las moléculas de MHC propio, que es lo que se conoce como selección positiva, y también luego aquellos que se unen con alta afinidad a MHC y péptidos propios. Por supuesto que es muy posible que no hayan entendido nada de lo que les he dicho, pero ahora se los voy a explicar. Bueno, las moléculas de MHC son, o los genes que codifican para estas moléculas son los genes más polimórficos que tenemos. O sea, cada persona tiene un juego de estas moléculas y en dependencia de ese juego es el tipo de péptido que va a enganchar aquí. ¿De dónde salen estos péptidos? Bueno, generalmente de las propias proteínas que producen todas las células. Hay una parte de estas proteínas que se van degradando y por una serie de proteasas se cortan en péptidos, en fragmentos peptídicos, y esos péptidos son presentados en la superficie de toda la célula a través de esta molécula de MHC. Entonces, se ha visto, como les decía, que el linfocito T tiene que reconocer al péptido
pero en moléculas propias, en el contexto de moléculas propias. No tiene sentido que salga un clon que no reconozca nuestras propias moléculas de MHC, porque entonces es un clon que se va a desperdiciar, porque nunca va a unirse a un péptido de este tipo, porque no tiene moléculas de MHC que los represente. Entonces lo primero que tiene que ocurrir es que este receptor, estos clones que salen de aquí, reconozcan, pero con baja afinidad a las moléculas propias de MHC. Si eso no ocurre, que es en la mayoría de los casos, no ocurre eso, el linfocito muere, ese clon se elimina. Entonces se elimina casi más del 90%, se elimina por esta vía. O sea, aquellos clones que se produjeron por recombinación de genes aleatoria, que no son capaces de unirse con baja afinidad a las moléculas propias del MHC, que están ¿dónde? En la superficie de esta célula. Y aquí la relación estructura-función. ¿Por qué esta célula con estas prolongaciones tan grandes para que permita el contacto, para que tenga más superficie? Y esta célula es la que está expresando en su membrana estas moléculas con estos péptidos de todas las proteínas que produce el genoma nuestro. Y entonces todos aquellos linfocitos, primero, que no reconocen a nuestras propias moléculas de MHC, van a morir esos clones. Entonces quedarían con vida los que reconocen con baja afinidad estas moléculas. Luego, en un segundo momento, viene lo que se llama selección negativa, que ya ocurre aquí en la médula, que es que aquellos que reconozcan las moléculas de MHC propias y los péptidos propios de nuestras propias proteínas con alta afinidad son eliminados porque son capaces de producir enfermedades autoinmunes y también se eliminan. Entonces, al final, solo salen aquellos clones de linfocitos, que es menos del 5%, todos los demás clones mueren, menos del 5% que son capaces de reconocer moléculas de MHC propias, pero con un péptido que todavía no han visto, pero que no es propio. Que si no es propio, seguramente va a pertenecer a otro elemento, a un virus, por ejemplo, y es la causa, por supuesto, de los rechazos de trasplante. Entonces, básicamente, esto es lo que en esto consiste lo que es el proceso de selección negativa y positivo, y el objetivo que persigue, repito, es que solo salgan linfocitos T o clones de linfocitos T capaz de reconocer moléculas propias de MHC, pero cuando tengan unidas en su superficie péptidos extraños, no péptidos propios. Por eso hay una selección positiva, que es primero que demuestre que es capaz de unirse a nuestra molécula de MHC, y segundo que demuestre que no se une a moléculas propias, para que no se produzcan enfermedades autoinmunitorias o para que no se rompa la tolerancia inmunológica. Y esto tal vez sea lo más difícil de entender, pero es el mensaje, pueden ver el vídeo varias veces, es el mensaje esencial y más complejo de qué es lo que ocurre en el timo. De esta manera, con este mecanismo de control de calidad, salen entonces los linfocitos T, ya sea CD4 positivo o CD8, con un receptor de antígeno en su membrana que es capaz de reconocer nuestras propias moléculas de MHC, pero cuando éstas unen a péptidos extraños. Y eso es lo que teníamos en este vídeo, son los conceptos generales, y los invitamos en un próximo vídeo para que vean lo concerniente a los órganos linfáticos secundarios. Primero, le sugiero que se suscriban al canal, aquellos que les interese la inmunología y otros temas de salud. No solamente tratamos vídeos educativos de inmunología, sino de otras ramas de las ciencias médicas y también videos científicos de divulgación general. Por lo tanto, le aconsejamos que se suscriban al canal, que le den like para que este pueda seguir creciendo, que den sus opiniones y que compartan. Entonces los esperamos en el próximo vídeo dedicado a los órganos linfáticos secundarios, donde vamos a estudiar el vaso y los ganglios linfáticos. Hasta la próxima.